Justino. Justino, que es el que introduce esta idea de semina verbi, pero no solamente, no es el único tampoco, pero sobre la cual se hace la predicación en América y que hace posible ese contacto y síntesis entre culturas. ¿Quién fue? Bueno, este material después se los voy a compartir, pero ahora lo utilizo como base para poner énfasis en determinadas ideas. Fue un filósofo, nació en Siria hacia el año 100, en base a estimaciones, convertido luego al cristianismo y más tarde considerado santo, o sea, San Justino. Defendió la fe cristiana en sus apologías, que ustedes las pueden encontrar fácilmente, por ejemplo, en internet, sino que trató de tender puentes entre el cristianismo, el judaísmo y lo que estaba comentando recién Virginia, las escuelas filosóficas clásicas, es decir, la filosofía griega. El cristianismo surge en un mundo que no estaba virgen en materia de pensamiento, en un mundo que no era solamente el mundo del judaísmo, en un mundo donde la filosofía griega estaba en plena efervescencia y necesariamente tenía que polemizar con los griegos y tomar elementos de la filosofía griega. Dice San Justino en sus apologías: nosotros hemos recibido la enseñanza de que Cristo es el primogénito de Dios, y anteriormente hemos indicado, es decir, esto es un fragmento de un texto mayor, anteriormente hemos indicado que Él es el verbo de que todo el género humano ha participado. Es decir, acá una idea fundamental: todos los seres humanos son iguales porque todos los seres humanos participan del verbo, todos los seres humanos son criaturas del Creador que ha insuflado en ellas el verbo. Esto lo plantean además las tres culturas. Y así, quienes vivieron conforme al verbo son cristianos, aun cuando fueran tenidos por ateos, como sucedió entre los griegos con Sócrates y Heráclito y otros semejantes. Es decir, Sócrates es anterior a Cristo, pero Sócrates decía, bueno, yo no hablo como hombre sabedor, sino que busco la verdad junto con vosotros. Y esa búsqueda de la verdad es Cristo. O sea, eso coincide con cuando Jesús dice, bueno, yo soy el camino hacia la verdad, hacia la vida, pero es la misma idea. Sócrates también decía, bueno, yo me reconozco ignorante, solamente sé que no sé nada, en el sentido tomo conciencia de que no sé, y a partir de que tomo conciencia de que no sé, busco la verdad. Y Cristo es un camino hacia la verdad. Entonces, lo mismo con la filosofía anterior a Sócrates, nos dice Justino, Heráclito y semejantes. Y aún algunos que profesaron la doctrina estoica, con la cual aparentemente Justino tiene más disidencias, en la ética se muestran moderados, lo mismo que los poetas en determinados puntos. Así que también la poesía, no solamente la filosofía, la poesía griega, el conjunto de la cultura, por la semilla del verbo, que se halla ingénita en todo el género humano. Los que viven no ya conforme a una parte del verbo seminal, ¿no? Vivir conforme a una parte del verbo seminal, conforme a lo que nos sugieren esas semillas, sino conforme al conocimiento y contemplación del verbo total, que es Cristo. Si acá hay dos conceptos: el verbo seminal, el que está en las semillas, el verbo total, que es Cristo, que a su vez es el camino hacia la verdad total, a diferencia de las verdades parciales o particulares. Esto es un paso importante luego del que da Pedro, es decir, el cristianismo es judaísmo universal, pero se va universalizando más todavía a medida que pasa el tiempo. Todas las culturas han hecho de la palabra algo sagrado,
pero desde Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes, Ireneo, Gregorio, la diseminación, y nunca mejor usada la palabra, diseminación, que es distribuir la semilla. Y el cultivo de la palabra es una necesidad. Habíamos visto en una instancia anterior la diferencia entre una cultura esotérica, que es una cultura que guarda para sí una verdad, y una cultura exotérica que la difunde hacia afuera. Pero además eso entonces se transforma en un mandato, una necesidad, la necesidad de que la lámpara ilumine afuera y no que la lámpara quede dentro. Y es lo que le da a la Iglesia el nombre de católica, que es el que aparece ya incluso en Hechos de los Apóstoles, aparece por su etimología. En griego, holos es universal. Entonces, católico es el que apunta o quiere conocer una verdad universal. Y el trabajo del misionero es el de hacer germinar el verbo. Hay que estar atentos a las tradiciones culturales y religiosas de los países de evangelización, como dice el mismo Jesús, en algunos lugares las semillas han caído en tierra fértil, en otros no, pero las semillas están por todos lados esperando su epifanía. El verbo no solo es creador, sino redentor. Ahora después, esto digamos es el concepto del punto de vista teológico, que en este módulo haremos las reflexiones que corresponden, ¿no? Ustedes van enriqueciendo esta presentación. Vamos a ver ahora un poco cómo lo enfoca la antropología. En un trabajo de Ana Martín Franco y Nuria Rodríguez, dos investigadoras, ellas se refieren, este trabajo, esta fuente, yo también se las voy a compartir. El trabajo es un artículo, se titula Simbiosis entre la cultura española y la indoamericana. Ellas citan a otros, y citan el profesor Pereña, y un trabajo del profesor Pereña titulado Inculturación del Indio, que es de 1988. Ahí plantea el concepto de inculturación. ¿Qué sería inculturación? Entonces dice, plasma una idea que creemos conveniente traer a este estudio sobre el concepto de inculturación, que se dio durante la evangelización, y que consiste en que los españoles conocen y aceptan los valores de la cultura indígena. Porque acá tenemos que explicar cuál es el procedimiento, es decir, de qué medida se aplica esta idea de semillas del verbo, cuál es el procedimiento por el cual los misioneros van a predicar. Bueno, entonces una idea ahí, desde el punto de vista antropológico a tener en cuenta, es esta de inculturación. ¿Qué quiere decir inculturación? Bueno, los misioneros toman todo de la cultura indígena, salvo que haya elementos culturales que consideren antivalores, o sea, elementos culturales que, según incluso de manera explícita, se dice en los documentos de la época, van contra la religión, que en este momento es la religión católica, o van contra la ley natural. Si no van contra la ley natural, no van contra la religión, no hay nada en esa cultura indígena que no se pueda tomar. Así que los misioneros van y aceptan los valores de la cultura indígena, desechan lo que consideran antivalores por considerarlos contrarios a sus principios, y hay dos conceptos aquí a tener en cuenta, que son conceptos cristianos de origen griego, por otra parte, acerca de cómo lo hacen. Son el concepto de kenosis y ágape. La kenosis, ¿en qué consiste? En que los religiosos renuncian a sus bienes, lo dejan todo, y su móvil es el ágape. El ágape en el sentido de una comunión espiritual y también de compartir. El amor a los indígenas y a su cultura. Por este hecho se implican en conocer sus valores políticos, religiosos, éticos, artísticos y sus costumbres. Mientras con respecto a los antivalores, lo que harán será luchar contra ellos. Por esto nos argumenta el profesor Pereña que es inobjetable que los primeros misioneros asumieron la cultura indígena.
lo que lo lleva a probar que no hubo una total aculturación o transculturación, sino una genuina inculturación. Entonces, ¿qué es inculturación? Empaparse de la cultura del otro. ¿Qué sería aculturación? Negar la cultura del otro. ¿Qué sería transculturación? Lo vamos a ver a continuación, es intercambiar o tomar del otro lo que uno considera que es coherente con sus valores. Entonces siguen diciendo las autoras, tras el descubrimiento, el espacio cultural que se creó propició a su vez procesos a través de los cuales los colonizadores adaptaron y adoptaron usos y costumbres de los colonizados para sus propios fines. Del mismo modo, los indígenas incorporaron a su vida diaria una serie de hábitos y objetos llevados por los españoles. El intelectual cubano Fernando Ortiz, en una obra titulada Contrapunto cubano del tabaco y el azúcar, que es de 1940, acuñó el término transculturación para reflejar esa doble vía de formación cultural. Es decir, cada grupo toma del otro lo que considera que es coherente con sus propios valores, pero es recíproco. Luego, el profesor Borges Morán, en su Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, que es de 1992, pone de manifiesto que, tras el encuentro entre las dos culturas, se dio más una transculturación que una aculturación o inculturación, ya que ambas culturas se empaparon de la otra, rechazando los contravalores y conservando los valores de la cultura española y de las indígenas recíprocamente, ¿no? Entonces, aquí tendríamos la explicación en el plano de la antropología de algo que los misioneros lo plantearon desde la teología. No sé, comentarios, porque Virginia había tomado la palabra, esto un poco está relacionado con la de Virginia, pero puede haber otros que quieran intervenir. Vamos a ver si se va comprendiendo o si hay aportes para hacer. ¿Puedo hacer una pregunta que, sí, sí. Sin querer, la cultura yoruba, ¿no? ¿Se puede considerar esotérica? Sí, o sea, la cultura En el yoruba sentido tiene, que este sí, sentido de a veces se puede mostrar como que fue la religión católica conquistadora y prácticamente silenció las culturas, digamos, sería una como dominante, pero a su vez, pregunto, ¿no? sí, Por sus sí. características, por lo que he podido leer en estos días, eh, es una cultura que quiso también mantenerse como una forma oculta, digamos, no sé cómo explicarlo, Sí, por sí. sus mismas características. Hay Tenía, ahí dos conceptos importantes que mm, son de lo esotérico, que es sí, conservar una verdad hacia adentro, y exotérico, que es manifestarla hacia afuera. mm, Pero para los yoruba eso es algo totalmente normal, o sea, no es que frente a, digamos, al impulso exotérico del cristianismo, ellos hayan optado por reforzar lo esotérico, sino que en las comunidades de África ya es algo natural esas dos dimensiones. No revelan todo a cualquiera. Y esto lo habíamos visto en una sesión anterior, cuando nos detuvimos en el tema de la forma de la palabra, cómo hay culturas en África, vimos ejemplos concretos, que por ejemplo hay que esperar hasta los 21 años para ser iniciado en las ideas y conocimientos trascendentes, por lo menos considerados más valiosos de esa comunidad. Tengo que esperar a los 21 años, no es para cualquiera. Y luego tengo que esperar a los 42 años para poder hacer uso de la palabra en las asambleas, y mientras tanto tengo que seguir escuchando, y me van a ir revelando en el medio, de a poquito, la verdad del grupo. Pero yo ni siquiera puedo hablar. Habíamos dicho que eso veíamos como la palabra sobredimensionada en lo formal, que también tiene una explicación, como decía Luis, de por qué se sobredimensiona la palabra en lo formal.
tiene una razón de ser, pero lo veíamos en el África negra, y en los yorubas, también como algo normal, están presentes esas dos dimensiones. Entonces, no todo lo que nosotros vemos de afuera, de la religión yoruba, de la cultura yoruba, es algo que se quiere que se sepa. Hay cosas que no se quiere que se sepan, por lo menos para cualquiera. Y ahí estoy valorando la palabra, valorando la palabra no es para cualquiera, la palabra es para el que está preparado, ¿no? Pero después hay otro fenómeno de la cultura yoruba, que es el sincretismo. Tienen gran tendencia al sincretismo. Y eso es interesante porque quiere decir que están mirando lo que pasa en la cultura católica con la cual hicieron la síntesis, que la empezaron a hacer en África, porque los primeros que toman contacto, los primeros ibéricos que toman contacto con los yorubas, lo hacen en África a mediados del siglo XV, o sea, antes de 1492. Por lo tanto, cuando los yorubas llegan a América, ya tomaron contacto con los Conocían. ibéricos. Y es interesante el tipo de sincretismo que hacen, porque la hacen con santos que en realidad son de origen oriental. O sea que tuvieron, si uno analiza qué parte de la... Esto lo voy a retomar más adelante, pero si uno analiza qué parte de la geografía toman, son santos de tipo oriental. Y al principio puede sorprender el sincretismo. Entonces eso es interesantísimo para investigar. Por ejemplo, ¿por qué asocian a Shango con Santa Bárbara? Porque es una santa, es una mujer. En cambio Shango es un varón y es un rayo. Entonces, ¿cómo es que hacen el sincretismo? Y entre los orishá hay una gran... tienen características duales. Es decir, tiene una característica masculina, tiene una característica femenina. Tiene un lado femenino. Shango tiene un hermano mellizo. Después de que se suicida, Shango recurre a su hermano mellizo, y el hermano o gemelo, y el gemelo para los yorubas es la misma persona desdoblada. Entonces todo lo que haga el gemelo lo está haciendo Shango. Entonces es interesante que hayan hecho ese sincretismo con Santa Bárbara. Es decir, cuando yo quiero entender el porqué, tengo que ir a la historia de Santa Bárbara. Entonces ahí me encuentro con que tenía un padre que no la dejaba ser cristiana, y incluso la ejecuta, ¿no? La decapita el propio padre, y en ese momento un rayo cae sobre el padre y lo fulmina, y eso mismo es lo que pasa en el Pataki de Shango. Entonces, si yo comparo el Pataki de Shango con la vida de Santa Bárbara, ahí empiezo a encontrar concordancias que son trascendentes para los yorubas, y empiezo a entender la forma de pensar de los yorubas. Ahora, si yo simplemente voy a una ceremonia umbanda, y lo que veo es que sacrifican unas gallinas y ponen ahí unas ofrendas, eso es la parte exotérica, la imagen que me va a quedar no refleja lo que es la mentalidad profunda del yoruba. Así que por uno de esos caminos yo lo que tengo que hacer siempre es investigar. No sé si contesto la pregunta. Sí, sí, absolutamente. Hay mucho para, como dice, investigar, conocer, porque en algún aspecto, digamos, pero el contradictorio, ¿no? Porque si bien la religión católica, la Biblia, digamos, no es un disvalor el espiritismo, el esoterismo, lo dice la palabra, ¿no? Uh-huh. Pienso que del otro lado, el mundo yoruba es un mundo que no debo decir espiritista, sí, tiene una relación con los espíritus totalmente compuesto. Es opuesto, no se puede unir, eso es bastante, ¿cómo puedo decir? No es... es paralelo, no hay unión ahí, pero bueno, es parte de la... Sí, está bien. Ahora, Juan Carlos, que está acá, nos comentaba en una sesión anterior que en inglés el concepto de palabra engloba el de deletrear y conjurar.
Entonces, si en inglés pasa eso, puede que tenga un punto de contacto también en el mundo yoruba. La idea, las profecías, la palabra está vinculada con la profecía. Y las profecías del oráculo de Ifa son las que determinan lo que las personas tienen que hacer. Porque eso a su vez es lo que pone en una situación de que las personas sean escuchadas por los orishás, que son intermediarios con la divinidad mayor, que por eso los asocian con los santos, ¿no? Es decir, ¿cómo es que ellos hacen el sincretismo? ¿Cómo llegan a ese sincretismo? Ahí hay que investigar profundamente la cultura yoruba. ¿Por qué asocian a Ogún con San Pedro? Eso es algo que algunos se han devanado los sesos. ¿Qué tienen en común? Entonces algunos dicen, no, lo que pasa es que Ogún es el herrero y San Pedro tiene una llave y las llaves de hierro y los herreros hacen llaves de hierro. Bueno, pero vayamos a el Pataki, es decir, uno de los relatos, porque tienen miles de relatos, ¿no? Uno de los relatos de Ogún dice que Ogún fue más capaz incluso que la divinidad máxima de despejar el camino de la tierra a los orishas, que vendrían a ser los santos. Entonces, ¿quién es el que abre el camino del cielo? Es Pedro. O sea, si yo me pongo a analizar a fondo, ¿no? Pero bueno, eso es un desafío, de tratar de encontrar qué es lo común, cómo ellos hicieron un sincretismo. Entonces el sincretismo, lo esotérico, lo exotérico son sí características de la cultura yoruba. Una pregunta, ¿el relato es para todos? El relato sí es para todos, pero yo les digo que cuesta bastante porque llegar a entender cuál es el relato, porque una de las características que tienen es, primero, tradición oral, porque la palabra escrita es la palabra muerta, así que la palabra viva es la palabra oral, y ahí se pierde. Si uno no pertenece a esa comunidad, se pierde la posibilidad de acceder a ella, que es a través de la escritura. Después, hay muchas versiones posibles, y esto para ellos es natural y es parte de la palabra viva, que de un mismo relato haya 10 versiones distintas, con los mismos elementos del relato, se pueden hilvanar 10 historias distintas, y para ellos eso es natural, que sea versátil el relato. Entonces, el material que yo les armé es un poco intentar hacer una síntesis de algo que es muy, muy versátil y muy variable, pero que siempre, en la medida que uno lo empieza a reconstruir, hay elementos que son centrales. Entonces uno por lo menos se aproxima, se acerca a eso que tiene todos estos elementos propios de una cultura antigua que no quiere del todo ser conocida. Y estaba levantando la mano Juan Carlos, estaba pidiendo la palabra. No se escucha porque está apagado el micrófono. Ahora, ya me escucháis, me imagino. Era un poco al hilo de lo que estabais comentando sobre la capacidad de sincretismo de la religión yoruba. De alguna manera, yo creo que la capacidad sincrética es consustancial al ser humano, independientemente de la religión. La religión católica lo que tiene de especial, igual que la religión musulmana o la judía, tienen en común que son las religiones del libro. Es decir, tienen algo específico y es que están escritas. En cuanto tú plasmas sobre un papel un conjunto de normas o de principios, eso de alguna manera permanece. Mientras que las religiones de transmisión oral, la evolución es mucho más rápida. Es decir, cuando tú tienes algo escrito es más difícil que tú
lleves a cabo operaciones de sincretismo, de asunción de contenidos o de formas de pensar de otras religiones, de otras influencias. No obstante, por ejemplo, en España, en el norte de España o en otros sitios, antiguamente, incluso en cualquier momento, se puede producir un movimiento espontáneo de un santón o de una santa que ha visto una aparición, o puede haber una tradición antigua que es teóricamente católica o utiliza elementos católicos, pero que sin embargo no es en absoluto canónica, quiere decir que no está aceptado por la Iglesia Católica, al contrario, muchas veces es contrario. Quiere decir que el sincretismo es casi una especie de tendencia inevitable, ¿no? En este sentido, quizá sea el peso específico de cada religión el que marca la capacidad para ser influido o para influir en los demás. Sí, yo creo que va en ese sentido. Y también es interesante un recurso utilizado a partir de Semina Verbi, que nos hace ver que estaban muy atentos a eso, los indoamericanos, en el caso, por ejemplo, de los tlaxcaltecas, aliados de Hernán Cortés en la conquista de México, Tenochtitlán, en 1521, y los tlaxcaltecas dicen: nosotros ya éramos cristianos antes de la llegada de los españoles. ¿Y lo están tomando de dónde? Y lo están tomando de San Justino, que dice: y Sócrates y Heráclito ya eran cristianos porque se comportaban conforme al verbo. Lo toman los tlaxcaltecas. Es decir, esa capacidad del otro lado de estar atento y procesar el mensaje de acuerdo con sus propios valores. Así que, de alguna manera, hay unos evangelizadores que a partir de un Semina Verbi tratan de influir positivamente en las culturas indígenas o yoruba, y del otro lado también hay una intención de influir en la otra cultura con sus propios valores. Un Semina Verbi al revés, que facilita entonces esas comunicaciones. Así que ahora nos van quedando 5 minutitos, puede ser que se nos interrumpa, pero retomo un poquito el material que estábamos viendo. Si se corta, lo grabamos a esta parte y retomamos una tercera hora, porque cada sesión estamos trabajando unas 3 horas de 40 minutos. Así que voy de nuevo a compartir pantalla. Otra idea que es importante tener en cuenta, que este concepto de Semina Verbi, la síntesis y el sincretismo, ya estaban presentes en Europa antes de estar presentes en América. Porque muchas veces se dice, bueno, los europeos transportaron su cultura a América. Bueno, hay que tener en cuenta que esos europeos lo que transportaron es una síntesis. Por eso, antes de que estos procesos culturales fueran impulsados por la Iglesia en América, tuvieron lugar en Europa. Y un ejemplo de esto es el Amadís de Gaula, novela de caballería editada en 1508 en Zaragoza, como una obra en 4 tomos. Nosotros la presentamos en enero, aunque hubo una versión en 3 tomos, y posiblemente el Amadís de Gaula se remonta otra vez a los siglos XIII y XIV. Siglos XIII y XIV, donde toman forma, su forma las culturas. Sobre tradiciones anteriores, la versión definitiva fue hecha en castellano, por García Ordóñez de Montalvo, porque incluso hubo una versión anterior en portugués. Y si nos remontamos, podemos ir al siglo XIII, o todavía antes, porque el Amadís de Gaula, que inicia un ciclo literario propio que se llama el Amadisiano,
retoma un ciclo anterior de novelas de caballería que se llama artúrico, con lo cual nos vamos a la Alta Edad Media, y si se quiere nos vamos más para atrás. Entonces, ya el Amadís de Gaula está haciendo la síntesis de elementos culturales, de tradiciones anteriores. Luego, cuando se toma contacto con América, el mismo autor prepara un quinto libro, que son las Sargas de Esplandián, que es el hijo de Amadís ficticio, que refleja las primeras noticias que llegan de América. Tanto el Amadís como las Sargas fueron modelos de caballería en Europa y en América hasta mediados del siglo XVI. Fueron los libros que leían los conquistadores. Entonces ahí nosotros tenemos el vínculo con lo americano, pero teniendo en cuenta que lo europeo, cuando decimos lo europeo, lo español, ya estamos hablando de una síntesis. ¿Cuándo se hizo esa síntesis? En la bibliografía que yo les sugerí en la parte de la plataforma que dice material de trabajo de clase, hay un libro que es de Felicidad Buendía, sobre el Amadís de Gaula, y ella explica en qué consiste la síntesis, que la impulsa la Iglesia, con las culturas germánicas y celtas, y luego también eslavas y magiares, etc., para llegar a lo que es la síntesis europea. Y nunca hubiera existido si no hubiera habido el mismo proceso en Europa. Ahora nos va quedando 1 minuto con 10, así que vuelvo, se nos va a cortar, pero entonces, para redondear la idea, estamos frente a un proceso de síntesis de culturas similar al de Europa. La síntesis como un mecanismo que no solamente afecta al continente americano, el sincretismo, el mestizaje, como un proceso que no afecta solamente al continente americano. Lo que pasa es que en el continente americano se lo reconoció, se le dio un estatus especial. Pero la cultura europea y la cultura africana y la cultura asiática, el resto del mundo, hay que pensar que también responden a mecanismos similares, hayan estado o no influidas por el cristianismo. Y hay otras religiones que también los han impulsado a su manera. Nos queda entonces menos de 1 minuto. Si se corta, retomamos el mismo enlace, si ustedes quieren, y vemos cómo es que Felicidad Buendía plantea